Bien, para que no se vayan con una mente tan contaminada esta noche, después del libro que acabamos de ver, de la depravación que vimos en el libro de Jueces, vamos a entrar a ver una bonita historia, una historia romántica, una historia donde los conceptos morales e inclusive la obediencia a Dios se vuelve a ver manifiesta en este libro. El libro de Ruth. El nombre del libro es el de la principal protagonista. Una joven, dice ahí nuestro texto, que nació en Moab. Recuerden, Moab, otro de los países que estaba, de las naciones que estaban ahí cercanas a la tierra prometida. Esta joven se llamaba Ruth y es uno de los dos libros de la Biblia que llevan nombres de mujeres. El otro es Esther. Ahora, esta mujer no era una mujer de Israel. En el caso de Esther sí vamos a ver que era una mujer israelita, pero Ruth, como lo dije hace un momento, era una mujer moabita. Probablemente la palabra Ruth provenga de una palabra hebrea o moabita también, que significa amistad. Este libro de Ruth ha llegado a tener un uso litúrgico. Es usado en las fiestas de las semanas, que más tarde llegó a llamarse la fiesta de Pentecostés, cuando se celebraba la cosecha del trigo o las primicias de las cosechas. Y esto debido a que precisamente en este libro se narra un momento en la historia que habla acerca de una cosecha. El autor y la fecha son desconocidos el autor y la fecha. Sin embargo, la tradición señala a Samuel también como el escritor de este libro, y la escritura de estos hechos se ubica durante la última parte del reinado de David, debido a que al capítulo final se nombra la genealogía de David, pero no se menciona a Salomón, o sea que podemos ubicarlo entre el reinado de David y el reinado de Salomón. El tiempo histórico de los hechos es aclarado en el primer versículo. Dice, en los días que gobernaban los jueces. O sea, esta historia se llevó a cabo precisamente en ese tiempo del que acabamos de hablar hace un momento en el libro anterior, en el que predominó la desobediencia, la idolatría, el pecado. De acuerdo con los tiempos históricos, se calcula que debe haber ocurrido esta historia aproximadamente en los tiempos en que Jefté fue el juez. Y esto sitúa aproximadamente entre el año 1300, probablemente hasta el 1050 antes de Jesucristo. Y como lo dije, aunque en esta etapa de la historia Israel estaba sumido en la apostasía, en la idolatría, en esta historia que vamos a ver se nos habla acerca de personas piadosas que todavía seguían a Dios. Mientras que nosotros acabamos de ver en el libro de Jueces, que había un pueblo que decía que obedecía a Jehová, pero que sin embargo se había vuelto
hacia los dioses de los pueblos que habían conquistado y que convivían con ellos, vamos a ver en esta historia precisamente el caso contrario. Una mujer que no era del pueblo de Dios, una mujer extranjera, que se vuelve de sus ídolos para seguir al Dios verdadero. O sea, es exactamente el caso contrario de lo que estaba pasando en ese tiempo con la población de Israel. Entonces, esta historia que vamos a ver es una historia, una hermosa historia en medio de una de las etapas más oscuras que ha vivido Israel. El tema es la redención. El tema principal del libro es la redención. En este libro se ilustra que el plan redentor de Dios se extiende más allá del pueblo judío. O sea, Dios efectivamente eligió un pueblo, pero no como ellos lo han pensado, que solamente los cogió a ellos para salvar exclusivamente a Israel. Aquí vamos a ver cómo la redención llega también a los pueblos gentiles. El propósito del libro, la fidelidad mostrada por una mujer gentil, en primer lugar, y la muestra de que las mujeres son también coherederas con los hombres de la gracia de salvación de Dios. El bosquejo. En 4 partes he dividido el bosquejo de este libro y todos hacen referencia a la vida de esta mujer llamada Ruth. Primero vamos a ver en el capítulo 1 la decisión de Ruth. Ahí pueden ver ustedes en el versículo 1 que la historia comienza hablando acerca de un varón de la tribu de Judá llamado Elimelec, que se ve obligado a emigrar con toda su familia allá al territorio de Moab, debido a que en ese entonces hubo un periodo de hambruna. Moab, como lo hemos estado viendo, siempre había sido un enemigo eterno de Israel. A pesar de que eran pueblos hermanos, recordemos que precisamente Moab y Edom no dejaron pasar a Israel por su territorio para ir rumbo a la tierra prometida. También recordemos cómo el rey de Moab, Balac, ordenó al profeta Balaam que los maldijera. Y también más adelante vamos a ver cómo Balaam, que también era de Moab, por sus enseñanzas, por sus consejos, prostituyó al pueblo de Dios a que adoraran a dioses extraños. También nosotros acabamos de ver, cuando vimos al juez Ahod, cómo Moab tenía esclavizado a Israel, y dice ahí que por 18 años. Y más adelante vamos a ver en la época de David, que continuaron las guerras entre Israel y Moab, a pesar de que eran pueblos hermanos. Recordemos, Moab fue hijo de Lot, o sea, Moab fue sobrino de Abraham. Sin embargo, en este tiempo específico que estamos viendo la historia de Ruth, parece ser que fue un periodo de paz entre ambos pueblos. En ese momento estaban tranquilos, nadie estaba atacando a nadie de ninguno de los habitantes de sus pueblos. Entonces hablamos de esta familia de Elimelec, que llegó y se estableció en Moab. Pero ahí dice en el versículo 4 que no fue por mucho tiempo, dice que solamente transcurrieron 10 años que estuvieron viviendo ahí. Pero vamos a ver que el tiempo que estuvieron ahí de residencia fue un tiempo donde sucedieron algunos hechos que hizo que la estancia en Moab fuera una estancia muy amarga. En primer lugar, dice ahí que Elimelec
muere ahí en Moab y deja a su esposa y a sus 2 hijos. Después vemos que los hijos, a su vez, contraviniendo las leyes judías, se casaron con mujeres moabitas. Bueno, les dije que esta era una historia donde todo iba a ser bueno, menos esto que hicieron los hijos de Elimelec. A pesar de ser una historia muy distinta a las historias de apostasía y confusión religiosa que había en ese tiempo, en esta historia que habla de una fidelidad de los miembros de esta familia, podemos ver que también había desviaciones. Si nosotros recordamos el pasaje de Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 y 4, dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando salises de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y luego ahí en el versículo 6 lo dice claramente: no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Bueno, pues a pesar de esta prohibición que estaba establecida en la ley de Moisés, los hijos de Elimelec, dice aquí, que se unieron a mujeres moabitas. Sin embargo, dice ahí que también mueren los 2 hijos de Elimelec estando jóvenes, y dejan ahora, contando con Noemí, a 3 viudas solas y desamparadas. Una de esas viudas es la protagonista de esta historia, Ruth. Ser viuda era una desgracia en el Oriente, era una verdadera tragedia, pues las mujeres perdían toda su posición social al morir su marido, y económicamente quedaban desprotegidas. Recuerden, los que trabajaban eran los hombres. Entonces ellas, al no tener un protector masculino, equivalía a que dependían totalmente de lo que la sociedad les pudiera ofrecer. Una viuda reflejaba una figura de tristeza y desolación. Y por eso vemos que en las Escrituras hay muchos pasajes en donde las leyes judías abogan porque se ampare a las viudas. En el Nuevo Testamento también Jesucristo mismo condenó a aquellos que abusaban de las viudas. Así que Noemí queda viuda, al igual que Orfa y que Ruth. Orfa era el nombre de la otra mujer que había sido esposa del hermano del esposo de Ruth. Entonces, recuperándose de lo que produjo la muerte de sus esposos, las mujeres comienzan a realizar planes para hacerle frente a la vida que se les presentaba. Sus recursos eran pocos y las opciones eran limitadas. Entonces llegan las noticias de que la situación económica en Judá había mejorado. Y en el versículo 6, Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles nuevamente el pan. El tiempo de hambruna había terminado en Judá. Entonces Noemí decide regresar a su tierra
Y ella les presenta fuertes argumentos a sus dos nueras para que ellas se queden en ese lugar y la dejen regresar a ella sola a Belén. Ella dice ya no tenía nada que ofrecerle a estas dos viudas jóvenes. Algo que debemos notar ahí para darnos cuenta de cómo eran los tiempos bíblicos, ahí en el versículo 8, Noemí las envía no a la casa de su padre, dice, sino a la casa de su madre. ¿Qué tenía de diferencia el que las enviara con su padre o con su madre? Bueno, nos deja ver que Noemí las envió con sus madres, que eran las que estaban relacionadas con la educación de las mujeres para prepararlas para el matrimonio. La madre en los hogares en aquellos tiempos era la encargada de aconsejar a la hija en los asuntos de amor, asuntos acerca de qué hombres eran los que les convenía para casarse con ellas, en cuestiones de matrimonio, de sexo. Entonces Noemí envió a sus nueras a la casa de su madre para que se casaran, no las envió a la casa de su padre para que las protegieran, a pesar de que era la misma casa, las envió para que se volvieran a casar. Noemí les recuerda que ella no tenía ya nada que ofrecerles, económicamente estaba en la ruina y aunque se acostumbraba que algún pariente podía redimir a la viuda, ella ya no tenía otros hijos que les pudiera ofrecer para que se casaran con ellas. En los versículos 11 y 13, Noemí hace una mención a una ley que tenía el pueblo de Israel, que no era tanto para proteger a la mujer que había quedado viuda, sino para perpetuar el nombre del hijo que había muerto. Esa ley se le llamaba la ley del levirato. De esta ley es de la que vamos a hablar ampliamente en esta historia. En Deuteronomio 25, capítulos 5 y 6, dice que cuando los hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de del hermano muerto, no fuera borrado de Israel. Pero esto no podía llevarse a cabo en este caso. Noemí dijo que ella ya no tenía más hijos y además dice que ella ya estaba vieja para que llegara a tener más hijos más adelante y pudiera cumplir con esto que decía la ley. Y además, si llegara a tener hijos, deberían esperarse hasta que crecieran esos hijos y estuvieran en edad de casarse. Lo cual hacía, obviamente, que esto fuera casi imposible. Entonces, con esos argumentos, Noemí convence a Orfa. Entonces ella besa a su suegra y se vuelve a su pueblo con sus parientes y con sus dioses. Pero aquí vemos que la otra viuda, Ruth, toma la decisión de seguir a su suegra a pesar del negro panorama que le había pintado. Ella decide abandonar su propio lugar de nacimiento y abandonar a los dioses de su nación, pues ella ya había sido convertida al verdadero Dios. Ruth se declara resuelta a permanecer con su suegra. La ha llegado a amar con un amor poco usual entre las relaciones que hay normalmente entre las suegras y las nueras. Y su declaración ha llegado a ser el texto más conocido del libro. Dice ahí en los versículos 16 al 17,
Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Obviamente son declaraciones no muy comunes de las nueras para sus suegras. Así que Ruth, la mujer moabita que se había casado con un hijo de Elimelec, y Noemí, su viuda, una hija de la tribu de Judá, regresan juntas a Belén. Podemos ver en ese mapa que aparece ahí la ruta que siguieron las mujeres para seguir su viaje a Moab, de Moab hasta el pueblo de Belén. No estaba demasiado lejos, según dice ahí, estaba a 8 kilómetros al sur de Jerusalén, pero era un camino que estaba lleno de peligros. Si sus maridos hubieran estado vivos, jamás les hubieran permitido hacer ese viaje. Ellas estaban solas y tenían que ir. Pero obviamente dentro de los planes del Señor estaba preservar a estas dos mujeres y permitió que llegaran a su destino. La segunda parte del bosquejo la fidelidad de Ruth, ahí en el capítulo 2. De regreso a Belén, la tierra de donde era Noemí, Ruth sigue mostrando fidelidad a su suegra y toma el compromiso de trabajar ella para sustentar a las dos. Ella va a trabajar en la actividad más humilde que había en aquel entonces, la de ir mendigando, recogiendo las espigas que quedaban atrás de los segadores en las cosechas. Sin embargo, el Señor iba a llevar a esta fiel mujer a hacer este humilde trabajo, precisamente al campo cuyo dueño era un pariente cercano de su suegra, Noemí. Dentro de la ley que Moisés había dado a su pueblo, había una parte en donde se especificaba precisamente lo que aquí se iba a llevar a cabo. Dice en Levítico capítulo 19, versículos 9 a 10, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre, para el extranjero, lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Esta ley que hablaba de la cosecha y de la recolección de espigas era para proteger al pobre, al menesteroso, que era precisamente el caso de estas dos viudas. Y aunque era un acto de misericordia del dueño del campo, significaba mucho trabajo para aquel pobre que iba atrás recogiendo los desperdicios de la cosecha. La costumbre era que los hombres iban por delante cortando las plantas y las criadas iban atrás y recogían y ataban las gavillas, y atrás de ellas iban los pobres recogiendo lo que se les había caído o lo que sobraba.
Este era el trabajo que fue a hacer Ruth para sostener a su suegra. Pero Ruth conoce providencialmente en este trabajo al dueño de esa parte del campo, un hombre de Dios llamado Boaz. Y bueno, desde luego debemos entender que esto no era una casualidad. No era casualidad que Ruth hubiera ido a trabajar precisamente al campo de este hombre. La providencia de Dios estaba obrando con esas dos mujeres. Cuando Boaz se dirige por primera vez a Ruth, la llama ahí en el versículo 8, hija mía. Boaz debe haber sido contemporáneo de Noemí y ve a Ruth como si fuera una hija suya por la diferencia que tenían de edades. Boaz aparentemente o no era casado o probablemente también era un hombre ya viudo. Y el gran tema de este libro aparece ahí en el versículo 20 que dice, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Noemí empieza a ver la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas. Ruth había conocido precisamente a un pariente de Noemí, el cual podía llevar a cabo la redención que estaba necesitando. La palabra hebrea que significa redención también tiene varios significados. En términos generales, redentor era el miembro de una familia que podía ayudar a recuperar las pérdidas de la familia, como podían ser, por ejemplo, una pérdida humana, es decir, que alguien hubiera robado o matado a algún familiar. La ley permitía que uno de los parientes de la persona asesinada pudiera cobrar venganza. Para eso existían las ciudades del refugio, porque una persona que asesinaba a otra por venganza se sometía a juicio y si realmente había matado a otra persona únicamente por venganza, quedaba absuelta mientras vivía en esas ciudades del refugio. También un familiar era redentor cuando recuperaba la libertad de su pariente que había sido vendido en esclavitud. Podía ir y pagar el precio de su pariente que estaba vendido. También un redentor era aquel que compraba las tierras del pariente para que éstas no se perdieran y fueran vendidas a una persona ajena a la familia. El redentor también era el que recobraba el nombre de un familiar mediante la ley del levirato, lo que comentamos antes, que un pariente podía casarse con la viuda de su pariente. En las Escrituras sabemos que Dios es por excelencia el redentor en favor de los hombres. Él redimió, liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el Nuevo Testamento, desde luego, tenemos el máximo ejemplo de redención cuando Cristo redime a toda la humanidad al pagar un precio por nosotros. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, así como vemos que Jehová redime de la esclavitud que tenía su pueblo con Egipto. El precio que pagó Cristo por nosotros, nos dice la Escritura, que fue su propia sangre que vertió en la cruz. Este es el mayor precio que se encuentra que se haya pagado por una redención. Entonces Noemí ve la gracia de Dios en su vida al ver que había puesto delante de ellos al pariente redentor en el momento
crucial de esta historia. Y vamos a ver la tercera parte del bosquejo, la demanda de Ruth, ahí en el capítulo 3. Noemí, animada ante la perspectiva de que Dios ya estaba actuando en su problema, instruye a Noemí acerca de qué es lo que tenía que hacer para buscar la redención. Ella conocía muy bien cuál era el procedimiento de una cosecha para obtener el fruto, y en aquel momento estaban a punto de hacer la cosecha. Y ahí dice en el versículo 2, instruyendo a Ruth, Noemí le dice: he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Esto se refería a la forma que tenían de separar el grano de la paja. Este trabajo lo hacían en un lugar al aire libre, donde hubiera un suelo duro llamado era. Entonces, a eso se refería Noemí cuando estaba instruyendo a Ruth. Dice: y al atardecer, que soplaba el viento con mayor intensidad, aventaban el aire al aire el grano que estaba mezclado con la paja, y el mismo viento se encargaba de separar la paja del grano. Esto hacía que el trabajo se hiciera más sencillo. Después de este trabajo, se procedía ya a cernir el grano, se ensacaba, y todo este trabajo se hacía cuando estaba ya muy avanzada la noche. Entonces la persona que hacía este trabajo tenía que dormir en el mismo sitio debido a lo avanzado de la noche, y principalmente porque debería cuidar ese grano que ya había ensacado para que no se lo fueran a robar en la noche. Esto es lo que sabía Noemí que hacían todos aquellos que se dedicaban en esos días a la cosecha del grano. Esto es lo que Noemí sabía que iba a ser Booz. Entonces, usando una costumbre antigua, Noemí prepara a Ruth para que manifestara el deseo que tenía de que Booz la redimiera. Ahí en el versículo 3, como si ella fuera una novia que va a una cita romántica, Noemí es engalanada con sus mejores vestidos y perfumes, pero Booz no debería darse cuenta de la presencia cercana de Ruth. El rito que le instruye Noemí era que tenía que destaparle los pies y acostarse ahí en sus pies. Era una forma clara de mostrar a Booz que Ruth quería que la redimiera. No era una intención que estuviera buscando una relación íntima con él. Más bien era un acto de sumisión en el momento de hacer su petición. Booz, dice el pasaje, que estaba contento por la bebida. Era un momento de fiesta, seguramente había bebido, de tal forma que cuando se durmió no se dio cuenta que una mujer estaba dormida a sus pies. Ruth se identifica y le dice: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esta oración significaba que Ruth le estaba pidiendo protección. Eso es lo que literalmente nos dice la traducción. La palabra hebrea que ocupa aquí el escritor de este libro es paraseta, que significa extiende tus alas. Era un acto simbólico, como las aves extienden sus aves para proteger a sus crías. Esta era una petición de que se casara con ella para que la protegiera de acuerdo a la ley que conocían perfectamente los dos, la ley del levirato. Booz aprecia las virtudes de Ruth. Entiende que todo eso que estaba haciendo lo hacía por el bienestar de su suegra.
Además, esto estaba manifestando la calidad moral de Ruth al no buscar jóvenes, sino solo aquel que por la ley de Moisés le podía redimir independientemente de quién se tratara, independientemente de que era un hombre mayor de edad. Esto finalmente era una muestra que tenía esta mujer, no solamente a su suegra, no solamente a aquel que la podía redimir, sino a la misma ley, porque ella ya conocía la ley de Dios y conocía cuál era la voluntad de Dios. En el versículo 12 dice que solamente había que resolver un problema antes, y esto le correspondía precisamente a Booz, porque existía un pariente aún más cercano que tenía que responder a esa obligación de la ley. Entonces Booz protege la reputación de Ruth, instruyéndola para que nadie sepa que había estado con él esa noche. Noemí, una vez que es notificada por Ruth de lo que había pasado aquella noche, esperó confiada, sabiendo que Booz iba a resolver pronto el problema. Y el epílogo lo vemos en el capítulo 4, donde vemos también la última parte de este libro, la redención de Ruth. Ahí en el versículo 1 del capítulo 4 se ve a Booz en la puerta de la ciudad, se sienta ahí y espera a la persona que tenía prioridad para ese derecho, o sea, el pariente más cercano. Las ciudades, recuerden, estaban amuralladas, pero las puertas de la ciudad estaban abiertas en el día. Era un lugar ideal para llevar cualquier transacción, porque era el centro de la actividad comercial de la ciudad. Las personas que venían de otros lados llegaban ahí a la puerta de la ciudad a vender sus productos. Entonces en ese lugar se llevaba a cabo todo tipo de transacciones, ya sea comerciales o legales. Era el lugar más lógico para encontrar a una persona que se estuviera buscando. Entonces ahí en el versículo 2, Booz se dice que encuentra a este pariente que andaba buscando, del cual no se dice su nombre. Booz toma por testigos a 10 varones, 10 ancianos. Normalmente una persona de edad avanzada era el líder de su familia, por lo que el testimonio de un anciano era de gran valía. Y esto también es una muestra de que Booz conocía perfectamente cómo era la ley, cómo eran las costumbres judías. Y él llevaba al pie de la letra lo que la ley decía. Entonces Booz, ahí en el versículo 3, le explica a su pariente la necesidad que hay de comprarle a Noemí las tierras que habían sido propiedad de su esposo difunto, debido a la necesidad que estaban pasando y debido a lo que decía la ley, ahí en Levítico 25, que dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Bueno, inicialmente el pariente acepta comprarlas, pero cuando Booz le indica que el trato incluye redimir también a Ruth, ahí en el versículo 15, es decir, que se tenía que casar con Ruth para darle descendencia al pariente muerto, entonces el pariente ya lo piensa mejor y le cede finalmente su derecho a Booz. Dice ahí en el versículo 6, no sea que dañe mi heredad. ¿Qué podemos entender con esta expresión? El otro pariente sabía que si ella tenía un heredero con Ruth, sus propiedades serían del hijo que tuviera con esa persona a la que iba a redimir. Y seguramente él ya tenía otros parientes que iban a ser sus herederos y no podía poner en riesgo la heredad de esos herederos. Entonces había un rito ahí que se trataba en el momento que se rechazaba ese derecho que tenía, que consistía en quitarse la sandalia
ahí dicen los versículos 7 a 8, y esto también lo decía la ley. Dice allí, entonces el pariente le dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión, y lo que fue de Malón. Todas las propiedades de los 3 hombres que habían muerto pasaban a manos de Booz, pero también todo lo que tenía Booz pasaba a manos de las personas que estaba redimiendo, en este caso Noemí y Ruth. Y entonces dice que se quita la sandalia y se la da a Booz. Ahí en el versículo 25 de Deuteronomio, en el capítulo 25 de Deuteronomio, 25, 8, 10, dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñado a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad le harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá el rostro, y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará a este nombre en Israel, la casa del descalzado. Eso es lo que decía la ley. Un pariente que transfería legalmente su derecho de una propiedad a otro se simbolizaba entregando su sandalia al otro pariente. Era una muestra de que se estaba renunciando al derecho que se tenía. Ahí en el versículo 9 al 10, Booz hace manifiesto que había redimido las tierras del marido de Noemí y que también estaba redimiendo a Ruth, para restaurar el nombre de su esposo difunto y para que no fuera borrado ese nombre de entre todos sus hermanos. En los versículos 11 y 12 se narra cómo todos los testigos están de acuerdo, bendicen a Booz, Booz recibe la bendición de todos los del pueblo que estaban presentes con los ancianos, y ahí en el versículo 11 le dicen, Jehová haga de Ruth como con Raquel y Lea. Recuerden a Raquel y Lea, las esposas de Jacob. Dice, ya que ambas edificaron la casa de Israel. Entonces la contribución de estas mujeres al pueblo de Israel venía en buena parte a través de las tareas maternas. Entonces Ruth y Noemí también harían esa clase de aporte, pero edificarían de otras maneras también con el ejemplo de sus vidas. Otro elemento de la bendición pronunciada por el pueblo juntamente con los ancianos tiene que ver con Booz mismo, con los descendientes que Jehová le diera por medio de esta joven. En versículos 3 y 16, una vez que Ruth ya es la mujer de Booz, dice que concibe y le da un hijo a Booz. Pero este hijo fue principalmente una bendición con la que Dios compensa en su vejez a Noemí. Este hijo se iba a considerar como si fuera un descendiente directo de Noemí. Entonces las mujeres le dicen a Noemí, ahí en el versículo 14 y 15, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. En aquel entonces tener 7 hijos era la plenitud de la gracia de Dios.
Ahora las mujeres le estaban diciendo a Noemí que era más bienaventurada al tener una nuera como Ruth. El nombre del hijo de Ruth y de Boz fue Obed. Obed sería más adelante el padre de un hombre llamado Isaí. Y este Isaí iba a ser el padre de aquel que llegaría a ser el rey más glorioso en toda la historia de Israel. Sería el padre de David. Y aquí tienen la genealogía de David. Abraham, versículos 11 al 26, engendró a Judá, Génesis 29 al 35. Judá engendró a Salmón. Aquí hay saltos de generaciones. Eso dice en Ruth 4:20. Salmón engendró a Boz, Ruth 4:21. Por otro lado, el lado de Moab, Lot, versículos 11 al 27, el sobrino de Abraham, engendró a Moab, Génesis 19:37. Moab engendró a Ruth, capítulo 4, versículo 13, como les digo, hay saltos de generaciones. Y luego Boz y Ruth, al unirse, engendran a Obed, versículo 17, el capítulo 4. Obed engendra a Isaí, versículo 22, e Isaí engendra a David. Esta es la genealogía de David. Y aquí hay una observación que hay que hacer. En la línea mesiánica hay sangre moabita. Cuando veamos el día de mañana los libros de Samuel, veremos que cuando David huía, cuando Saúl lo anduvo persiguiendo, buscó la protección de los moabitas, porque él sabía que eran sus parientes. A diferencia de muchas historias, esta es una historia de amor en la que solo aparecen personas piadosas, personas temerosas y obedientes a Dios. Personas que conocían la ley y que la cumplían en todos sus aspectos. Y esto contrasta con la época en la que estaban viviendo, la época de los jueces. Y algo que es sorprendente es que la persona que más ejemplifica aquí en esta historia el amor de Dios es una mujer extranjera, quien muestra lealtad a su nueva familia, una gran devoción a su suegra desamparada. Y por lo que hizo Ruth, una mujer regenerada que se había vuelto de los falsos dioses al Dios verdadero. En ella está ejemplificado que el reino de Dios no se ha de heredar por sangre o por nacimiento, por religiones, sino a que la persona viva conforme a la voluntad de Dios a través de la obediencia, que solamente se puede llegar a ella por medio de la fe. Recordemos Romanos 9, versículo 7, Pablo dijo que no todos los descendientes de Abraham son hijos de Dios. En resumen, nosotros podemos encontrar en este libro varios aspectos de la voluntad de Dios. Primero, el plan redentor de Dios se extiende más allá del pueblo judío. Aquí estamos viendo que está extendido hacia una mujer gentil. También en esta historia se demuestra algo que en el Antiguo Testamento no se concebía, que las mujeres son coherederas con los hombres de la gracia y de la salvación de Dios. También se puede ver aquí que la soberanía de Dios
es manifiesta en el cuidado que tuvo para estas dos mujeres desamparadas y en desgracia. Finalmente, Dios las bendijo en una forma muy significativa. También vemos aquí la redención como el instrumento principal de Dios para la salvación de la humanidad. En este caso, la redención de Boaz a Ruth fue un tipo de lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento de la redención que llevó a cabo Jesús por toda la humanidad. Y la genealogía que establece Dios teniendo como base a la persona de David. Y finalmente, algo que puede ser difícil de entender para nosotros. Una mujer extranjera, aparentemente indigna, porque para estar dentro de la genealogía de Jesús, debería ser para nuestro criterio, para nuestro razonamiento humano, una mujer pura. Pues aquí vemos una mujer extranjera, una mujer moabita, que inclusive había sido maldecido el pueblo de Moab, y que inclusive no fue la única mujer que dentro del razonamiento humano estaba dentro de la genealogía del Mesías. Esta mujer se suma a otras mujeres también que a nuestros ojos eran indignas de pertenecer a la genealogía de Jesús. Tamar, una mujer cananea que fingió ser ramera para fornicar con su suegro, de cuya relación nació Farés, que fue ascendente de Salmón, según vemos ahí en el versículo 18 del capítulo 4. A esta mujer Tamar, también recordemos otra mujer, Rahab, que fue la esposa de Salmón, el padre de Boaz, que ahí dice que fue una prostituta de Jericó y que traicionó a su pueblo. Y otra mujer más que se suma a estas tres mujeres, Betsabé, mujer que ilegalmente tuvo relaciones sexuales con David. Estas cuatro mujeres que aparentemente no tenían ningún mérito ante los ojos de nuestro razonamiento, que no deberían estar en la línea mesiánica del Hijo de Dios, Dios las exaltó, mostrando una vez más que solamente Él conoce el corazón de las personas y que quien juzga indigna a una persona quizás sea porque no ha mirado dentro de sí mismo. Podemos juzgar a las personas que su corazón no sea agradable a Dios sin ver que quizá el nuestro es menos agradable todavía. Esto también nos muestra la humanidad de Jesús. La carne de Jesús era como la de cualquier hombre, provenía de carne pecaminosa. Sin embargo, siendo exactamente igual en origen a todos los hombres, nosotros sabemos que Jesús nunca pecó. Entramos al final, vamos a ver lo del examen de mañana, los temas clave, obviamente la redención. Redentor es el que paga un precio. La idea señala a un pariente que asume la responsabilidad de liberar a su familia de un estado lamentable. Otro tema es la providencia de Dios. Dios es el que hace la provisión de todas las cosas para los seres humanos. Dios está al control de todos los eventos. Y otro tema es la ascendencia del Mesías. Ruth, honrada con la inclusión de su nombre en la genealogía de Jesucristo, está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5. Capítulo clave, el capítulo 4, donde vemos que Boaz redime a Ruth y que se casa con ella.
Pasajes clave, el 1:16, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Una declaración de una mujer extranjera que deja a sus ídolos para convertirse al verdadero Dios. El 2:20, nuestro pariente es y es uno de los que puede redimirnos. Noemí ve la solución a su desgracia al encontrar a un pariente de ella. Capítulo 4, versículo 13, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. 4:21-22, Salmón engendra a Booz y de ahí viene toda la genealogía que finalmente culmina con David para que a través de él llegara el Redentor de toda la humanidad. Personajes clave, obviamente Ruth, moabita que llegó a ser parte de la línea mesiánica, Noemí, la suegra de Ruth, que por levirato casa a su nuera viuda, y Booz, pariente cercano de Noemí, que redimió a Ruth. Bueno, pues con esto terminamos el libro de Ruth. ¿Algún